¿Alguna vez has sentido que quieres cambiar tu vida pero no sabes por dónde empezar? ¿O que lo intentas, pero terminas rindiéndote a mitad de camino? Buscas resultados grandes, rápidos, inmediatos, y cuando no llegan, la frustración golpea, la culpa aprieta y abandonas. Lucas, un joven como tantos, vivía exactamente esa batalla, atrapado en un ciclo de promesas y renuncias. Pero él descubrió algo diferente, un secreto tan simple que parece absurdo. Quédate hasta el final, porque cuando escuches cómo este pequeño hábito transformó su vida, quizás tú también empieces a transformar la tuya. Si esta historia te toca el alma, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte más relatos que inspiran. Había una vez en un pequeño pueblo costero llamado Puerto Calma, rodeado de acantilados que se asomaban al mar y calles que olían a sal y a pan recién horneado. Vivía un joven llamado Lucas. Su casa era sencilla, con paredes blancas y una ventana desde donde se veía el amanecer pintar el océano de 1000 colores. Su vida era tranquila, pero dentro de su pecho habitaba una inquietud que no lo dejaba en paz. Sentía que el tiempo pasaba y él seguía en el mismo lugar. Todas las mañanas, Lucas se prometía a sí mismo que ese día sería diferente. Empezaría a dedicarse más a su trabajo en la alfarería, que sentía estancado, o retomaría los hábitos que había abandonado. Pero cuando llegaba la tarde, esas promesas se marchitaban junto con la luz del sol. Mañana lo haré mejor, se repetía sin darse cuenta de que ese mañana nunca llegaba. Lucas veía cómo todos a su alrededor parecían avanzar. Su hermana menor había abierto una pequeña tienda de artesanías en la ciudad. Los hijos del vecino se preparaban para estudiar lejos. Hasta los niños del pueblo, con sus mochilas nuevas, parecían tener más rumbo que él. Mientras tanto, su vida se sentía detenida, como la arcilla olvidada en un rincón del taller, que alguna vez quiso ser una hermosa vasija. No era perezoso, solo estaba cansado de empezar sin llegar a ninguna parte. Cada intento por mejorar terminaba igual, con entusiasmo al principio y desánimo al final. Se proponía madrugar para trabajar en el torno, pero al tercer día el sueño lo vencía. Quería leer sobre nuevas técnicas, hacer ejercicio, pero a la primera dificultad su fuerza se desvanecía. Entonces llegaba la voz que siempre lo hería: «No sirves para esto». Esa frase lo perseguía como una sombra. Lo hacía dudar de sí mismo, lo hacía sentirse pequeño y, aunque nadie lo sabía, por dentro llevaba una batalla silenciosa contra sus propios pensamientos. Había noches en las que se quedaba mirando el techo, preguntándose por qué era tan difícil cambiar. Él no lo sabía, pero un encuentro inesperado estaba a punto de encender una pequeña luz en su camino, una luz que ni siquiera imaginaba que existía. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, la brisa del atardecer trajo consigo el olor a salitre y a tierra recién mojada. El sonido de las olas cercanas parecía susurrar algo que no lograba entender. Cuando cruzó el portón, vio a su abuelo en el patio, sentado junto a una mesa vieja, puliendo una pequeña pieza de cerámica sin esmaltar con un trapo y un poco de cera. Sus movimientos eran lentos, constantes, llenos de paciencia. Lucas se quedó observando unos segundos. El abuelo frotaba la superficie una y otra vez, aunque la pieza seguía igual de opaca. «Abuelo», dijo Lucas con una mezcla de curiosidad y cansancio, «¿por qué gastas tanto tiempo en eso? Esa pieza ya está vieja, no vale la pena». El anciano sonrió sin dejar de trabajar. «Porque todavía puede brillar, solo necesita cuidado». «Pero no se nota», insistió Lucas. «Es que estás mirando con prisa, hijo. Lo que vale la pena nunca cambia de golpe».
Lucas se sentó en un banco frente a él. El silencio del patio se llenó con el sonido del trapo. Shh, shh. Una melodía tranquila que parecía acompañar el ritmo del corazón. «Yo también quiero cambiar», dijo Lucas en voz baja, «pero siempre termino igual». El abuelo dejó el trapo sobre la mesa, lo miró a los ojos y respondió: «Porque quieres correr sin haber aprendido a moldear. Buscas resultados grandes, pero olvidas los pasos pequeños». Lucas guardó silencio. No supo qué decir. Las palabras de su abuelo parecían tan simples, pero en el fondo algo se encendió dentro de él. Tal vez el problema no era la falta de talento, sino la falta de paciencia. Las palabras del abuelo eran sencillas pero profundas. Lucas sintió una chispa, pero la verdadera pregunta era, ¿cómo transformar esa chispa en una llama que durara? Esa noche, acostado en su cama, recordó el sonido del trapo, el brillo tenue de la pieza de cerámica, la voz pausada de su abuelo. «Lo que vale la pena no cambia de golpe», repitió para sí. Cerró los ojos con una idea nueva. Quizás no necesitaba hacerlo todo hoy. Quizás solo debía empezar un poco. La lluvia había cesado al amanecer y el aire del pueblo olía a salitre y tierra mojada. Lucas despertó temprano, algo poco común en él. El eco de la voz de su abuelo seguía vivo en su cabeza, como si esas palabras hubieran encontrado un lugar donde quedarse. Lo que vale la pena no cambia de golpe. Bajó las escaleras despacio. El sol apenas tocaba los tejados, y en el patio el viejo seguía ahí sentado frente a la misma pieza, frotando con paciencia infinita. Lucas se acercó y observó. El color de la cerámica era distinto, más cálido, con un brillo leve que no recordaba haber visto antes. Se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Parece que empieza a brillar de verdad. El abuelo sonrió. ¿Ves? Todo responde a la constancia, no a la fuerza. Lucas se sentó frente a él. Apoyó los codos sobre las rodillas y dijo en voz baja: «A veces siento que todo lo que intento se me escapa. Quiero cambiar, pero algo dentro de mí me tira hacia atrás». El abuelo siguió puliendo. Eso pasa cuando confundes transformación con velocidad. No se trata de hacer mucho, sino de hacer siempre. El joven lo miró con atención. Aquella frase lo golpeó más que cualquier consejo. El abuelo tomó la pieza, la giró un poco y señaló las marcas profundas en la arcilla. «Mira estos rasguños. Algunos son viejos, otros nuevos. Ninguno desaparece del todo, pero cada pasada de cera los suaviza. No los borra, los vuelve parte del brillo. Así es la vida. Las heridas no se quitan, se transforman. ¿Y si uno ya no tiene fuerzas para seguir intentándolo?», preguntó Lucas. «Entonces haz menos, pero no te detengas», respondió el abuelo. «Hay días para avanzar un paso y otros para apenas respirar, pero ambos cuentan si lo haces con intención». El joven guardó silencio. En ese momento, entendió que su abuelo no hablaba solo de una pieza de cerámica. Hablaba de él, de su forma de vivir, de rendirse rápido, de buscar siempre el cambio inmediato. El anciano siguió hablando con voz pausada, casi como quien reza. «Cuando era joven, también me cansé muchas veces. Soñaba con construir un taller, pero no tenía herramientas, ni clientes, ni dinero. Algunos días apenas lograba juntar arcilla suficiente para una sola pieza. Y cada noche me dormía pensando que nunca lo lograría. Pero al día siguiente volvía al taller, aunque fuera por unos minutos, aunque solo moldeara una esquinita. Con el tiempo, sin darme cuenta, ese pequeño esfuerzo se convirtió en mi vida entera». La lección era clara, pero la práctica era el verdadero desafío.
Lucas estaba a punto de descubrir que el más pequeño de los pasos podía ser el más difícil y el más poderoso. Lucas oía sin interrumpir. En los ojos del abuelo había cansancio, sí, pero también serenidad. La serenidad de quien entiende que las cosas verdaderas no se consiguen con prisa, sino con permanencia. ¿Y si el mundo no ve ese esfuerzo?, preguntó el muchacho. No importa que el mundo vea, dijo el abuelo. Lo importante es que tú sepas que estás avanzando. Lo que empieza invisible acaba siendo inevitable. El viento movió las cortinas del taller. Afuera, los árboles dejaban caer gotas tardías. Lucas tomó el trapo con cuidado. ¿Puedo ayudar?, preguntó. El abuelo sonrió y asintió. Claro, pero recuerda, sin prisa. Cada movimiento es una conversación con la arcilla. Si la fuerzas, se rompe. Si la escuchas, te guía. Lucas imitó los gestos del abuelo. Al principio, torpe, luego con más suavidad. No pulió mucho, apenas un poco, pero lo hizo. Y al día siguiente, volvió a hacerlo. Y al otro. Era un 1% cada día. Nadie lo notó, pero Lucas sabía que estaba avanzando. Un día, mientras trabajaba en el torno, intentando moldear una nueva vasija, la arcilla se deshizo en sus manos. La frustración llegó con fuerza. La vieja voz en su cabeza susurrando, «No sirves para esto». Quiso tirar todo por los aires, como tantas veces antes, pero entonces recordó las palabras del abuelo. La vida se moldea como la arcilla, hijo, con tiempo, con suavidad, con amor. Cerró los ojos, respiró hondo y en lugar de rendirse, tomó un trozo nuevo de arcilla. En ese momento de quietud, Lucas sintió que algo se movía dentro de él. No era una solución mágica, sino el inicio de un nuevo ritmo, uno que necesitaría aprender a escuchar. Al día siguiente, antes del amanecer, se levantó. No hizo todo lo que solía hacer. No necesitaba solo una cosa, una flexión, una página, una palabra, un 1%. El sol comenzó a surgir entre los acantilados, y mientras la luz dorada bañaba el mar, Lucas sonrió. Había vuelto a empezar y eso, comprendió, era la mayor victoria de todas. Los meses siguieron su curso y con ellos el corazón de Lucas se volvió más sereno. Ya no contaba los días como antes, ni buscaba resultados inmediatos. Había aprendido algo que pocos entienden. Cuando siembras todos los días, llega un momento en que ni siquiera te das cuenta de que la semilla crece. Pero un día te despiertas y el campo está florecido. Todas las mañanas seguía despertando antes del sol. El sonido de las gaviotas marcaba el inicio de su rutina y el olor a pan recién horneado venía de las casas vecinas. En el taller del abuelo, la pieza de cerámica terminaba de recuperar su brillo. En la vida de Lucas, algo parecido estaba sucediendo. Ya no se obligaba a ser disciplinado. Lo era. Ya no se exigía ser perfecto. Se aceptaba imperfecto, pero constante. En el trabajo sus compañeros comenzaron a notar el cambio. Su voz, antes temblorosa, sonaba firme cuando hablaba. Sus manos, antes inseguras, se movían con decisión. Incluso su forma de caminar parecía distinta. No más apurada, sino tranquila, consciente. Un día su jefe lo llamó a la oficina. Lucas pensó que había cometido algún error, pero en cambio escuchó algo inesperado. He notado tu esfuerzo. No haces ruido, pero tus resultados hablan por sí solos. Esa tarde caminó de regreso a casa con el pecho lleno de gratitud. No era orgullo, era algo más profundo. La sensación de estar alineado con su propósito. Pasó por el taller y encontró a su abuelo sentado frente a la pieza de cerámica terminada.
La luz del atardecer la cubría por completo, haciendo que la arcilla pareciera viva. ¿Terminaste?, le preguntó Lucas. Casi, respondió el abuelo con una sonrisa tranquila. Solo queda pulir un poco más para mantener el brillo. Lucas se acercó y, sin pedirlo, tomó el trapo. Entonces déjame hacerlo a mí, dijo. El viejo asintió. Mientras pasaba el paño sobre la superficie, Lucas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La pieza brillaba, sí, pero él también. Y no porque hubiera cambiado todo, sino porque había aprendido a permanecer. El brillo estaba allí, visible para todos. Pero Lucas sabía que el viaje no terminaba con la pieza lista. El verdadero desafío era mantener ese brillo, día tras día. El abuelo lo observó con ternura. «Mira la diferencia», le dijo. «No fue un golpe de suerte. Fueron muchas pasadas. Paciencia, hijo. La misma paciencia que tuviste contigo». Lucas dejó el trapo y se sentó junto al anciano. En silencio, contemplaron el reflejo del fuego bailando sobre la cerámica pulida. El aire olía a cera y a calma. «¿Sabes, abuelo?», dijo el joven. «Creo que al final todos somos un poco como esta pieza de arcilla. Nos dañamos, nos apagamos y a veces creemos que ya no valemos. Pero basta con que alguien crea en nosotros o que decidamos volver a creer». El abuelo asintió. «Exacto. Y ese alguien, Lucas, siempre puede ser tú». El joven sonrió, miró sus manos curtidas pero firmes, y sintió orgullo no del resultado, sino del proceso. Había pasado tanto tiempo persiguiendo metas imposibles que había olvidado disfrutar los pasos pequeños. Afuera, la tarde comenzaba a teñirse de naranja. El mar reflejaba el cielo y el canto de las aves anunciaba el fin del día. Todo parecía igual, pero dentro de Lucas nada lo era. Esa noche, al volver a su habitación, encendió una vela, abrió su libreta y escribió con letra pausada: «Lo logré, no porque terminé, sino porque seguí». Y mientras el viento apagaba lentamente la llama, comprendió que había alcanzado algo que no se puede medir ni contar: la paz de quien finalmente encontró su ritmo. El brillo de la pieza de cerámica era el suyo propio, devuelto poco a poco, una caricia a la vez. Con el paso de los días, la historia de Lucas se volvió casi invisible para los demás. No hubo aplausos, ni trofeos, ni fotografías. Nadie le preguntaba cómo lo había logrado, porque su cambio no se veía desde fuera, se sentía desde dentro y, sin embargo, era un cambio más profundo que cualquiera. Había comprendido algo que la mayoría olvida. Los grandes logros no nacen de un impulso, sino de un hábito. Que la fuerza que transforma no es la de un día glorioso, sino la suma de cientos de días silenciosos. Todas las mañanas seguía despertando antes del sol, no porque alguien lo vigilara, sino porque su cuerpo ya había aprendido el lenguaje de la constancia. La disciplina había dejado de ser una carga, ahora era su refugio. A veces, mientras se lavaba las manos antes del trabajo, observaba el reflejo del agua correr entre sus dedos, y se recordaba la voz del abuelo. La vida se moldea como la arcilla, hijo, con tiempo, con suavidad, con amor. Y en esos momentos comprendía que nada de lo que había hecho fue pequeño. Cada página leída, cada respiración consciente, cada paso dado con intención, formaban parte de una misma melodía, la del progreso invisible. El mundo nos enseña a admirar los resultados, pero no los procesos. Nos aplaude cuando llegamos, no cuando insistimos. Nos dice que debemos brillar fuerte, pero se olvida de enseñarnos que el brillo verdadero se construye despacio. Lucas lo entendió viendo cómo su abuelo, con sus manos cansadas,
Seguía cuidando la misma pieza de cerámica incluso después de haberla terminado. ¿Por qué sigues puliendo si la pieza ya brilla?, le preguntó un día. El anciano sonrió. Porque el brillo, si no se cuida, se apaga. Esas palabras se le quedaron grabadas porque entendió que el esfuerzo no termina cuando alcanzas algo. Empieza cuando decides mantenerlo. Esa era la lección final. Pero ¿cómo aplicaría Lucas esa verdad en su propia vida, garantizando que su brillo nunca se apagara? Lucas miró su vida como si fuera esa pieza de arcilla. Había pasado años queriendo arreglarla de golpe, sin entender que la arcilla del alma también necesita cuidado diario. No golpes de cambio, sino gestos constantes de amor y atención. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los acantilados, se sentó frente al mar. El agua fluía tranquila y cada reflejo sobre la superficie le recordaba una etapa de su camino. Pensó en los días en que se sintió perdido, en las veces que quiso rendirse y en cómo, sin darse cuenta, siempre había vuelto al mismo punto. Seguir, aunque fuera un poco. Y comprendió que eso era la vida. Un ir y venir de intentos, caídas y comienzos. Un ciclo donde cada esfuerzo cuenta, incluso los más pequeños. Respiró hondo. El viento le acarició el rostro. En el horizonte, el pueblo comenzaba a encender sus luces una a una, pequeñas, titilantes. Sonrió al pensar que así era su camino. Un conjunto de luces humildes que, vistas desde lejos, formaban una constelación. Ese día, escribió su última lección en la libreta. El éxito no es un destino, es un ritmo, y quien aprende a moverse con él, deja de perder el tiempo buscando caminos y empieza a crearlos. Cerró el cuaderno y lo guardó junto al trapo del abuelo como un símbolo de todo lo aprendido. Ya no necesitaba recordatorios porque el mensaje estaba dentro de él. Ser constante no es hacer mucho, es no abandonar lo que importa. Y con esa certeza, Lucas se puso de pie mirando el brillo suave de la pieza de cerámica en la distancia, como si en ella pudiera leerse la historia de su propia transformación. Si hoy te sientes igual que ayer, no te castigues. Recuerda que la vida no cambia en saltos, cambia en pasos. Tal vez no veas el brillo aún, pero cada intento, cada pequeño gesto está puliendo algo dentro de ti. No es una caída, es el alma tomando impulso. Y si esta historia tocó algo en ti, suscríbete para seguir escuchando relatos que sanan y enseñan. Compártela con quien necesite volver a creer en su propio ritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto. Quizás, sin saberlo, tu historia sea el 1% que inspire a alguien.